le quiero ofrecer una disculpa a nuestra también queridísima compañera Renata Turrent, pero para que usted vea la importancia de su participación hoy aquí en Sin Censura, quiero dar un breaking news, una noticia de última hora, que, bueno, aporta aún más en los medios de comunicación tradicionales a esta campaña más que evidente para tratar de vincular a todo lo que tenga que ver con el presidente López Obrador con situaciones del crimen, con tal de desprestigiar la imagen de su partido frente a las elecciones de este fin de semana. Se lo voy a dar a conocer, pero permítame primero saludar a la asesora en políticas públicas de la UNAM, a la admiradísima Renata Turrent. Renata, ¿cómo estás? Mi querido Toño, qué gusto estar por acá y saludarte a ti y a toda la audiencia hermosa de este bellísimo espacio. Muchísimo gusto de estar con ustedes. El gusto es nuestro, querida Renata. Y bueno, quiero comenzar contigo hablando de este breaking news. Fíjate que hace unos momentos el periódico La Razón asegura, da a conocer que el priista y ex candidato presidencial Francisco Labastida asegura que hay indicios de protección al cártel de Sinaloa en el actual gobierno del presidente López Obrador. Imagínese, ¿no? Que usted que nos ve, que nos escucha, acaba de dar a conocer esto en entrevista con Carmen Aristegui. Dice que hay indicios, como dicen los abogados, no pruebas concluyentes, pero indicios de que hay algún tipo de pues, relación entre el presidente López Obrador, su gobierno, y el cártel de Sinaloa. Yo me imagino que se están agarrando de la idea de que en algún momento el presidente López Obrador saludó a la mamá del Chapo Guzmán, querida Renata, y yo siempre lo he dicho aquí en Sin Censura, me parece de lo más risible que se utilice este tema para vincular al presidente con el crimen organizado. Él lo hizo abiertamente, enfrente de los reporteros, enfrente de las cámaras, dejó que los fotografiaran mientras saludaba a la mamá del Chapo, mientras tenemos verdaderos indicios periodísticos en investigaciones con todo el rigor que hablan de reuniones con el narco de otros expresidentes, ¿no? O sea, ese es verdaderamente ridículo que se hagan este tipo de planteamientos. Hoy mismo, Renata, el presidente López Obrador dice que pues así como saludó la mamá del Chapo porque no está enjuiciada, no tiene problemas de ninguna forma penales, también saludaría a Carlos Salinas de Gortari y a Felipe Calderón, que no los saludaría en cuanto a lo político por cuestiones de imagen, pero que en lo general, en lo personal, pues si se los encuentra, les da la mano y no pasa nada, así como se la dio a la mamá del Chapo. ¿Cómo ves esta campaña a unos días de las elecciones en 6 estados de México? Bueno, creo que es interesantísimo cómo los medios de comunicación, la oposición al amparo de los medios de comunicación están creando una narrativa eh, previa a las elecciones, porque yo todo esto lo leo desde el punto de vista de que saben qué va a pasar el domingo, saben que van a fracasar el domingo y por lo tanto en esa desesperación empiezan a crear una narrativa donde puedan salirse de tener que dar explicaciones o tener que sentarse a tener cierta autocrítica de qué es lo que está pasando con la oposición en este país, en el sentido de que no ganan absolutamente nada, de hecho pierden. Recordarle a la gente que este domingo hay elecciones en 6 estados, de los cuales ninguno es gobernado hoy por hoy por el partido Morena. Entonces, cualquier triunfo de Morena en esos 6, en cualquiera de esos 6 estados, es una suma al número al gran número de territorios de estados que ya gobierna Morena. Entonces, si se lleva, incluso si se llevara uno de esos 6 estados, ya sería un triunfo para Morena porque significaría que le está arrebatando, pero pues muy probablemente mínimo se va a llevar 4, mínimo. Entonces creo que a mí como me gusta pensar en esto que está pasando sobre las acusaciones y creo que es muy importante reiterar lo que tú ya bien mencionaste, son acusaciones sin fundamentos legales, ¿no? Y eso es muy peligroso porque son acusaciones muy graves. Estar diciendo que hay un narcoestado, estar diciendo que hay una alianza con el narcotráfico sin probar sin mostrar ninguna prueba, sin hacer ninguna denuncia ante las autoridades, pues creo que es muy peligroso en un país con tanta violencia como es México, porque vacía de contenido la palabra, el concepto de narcoestado, y eso es peligroso, ¿no? Porque entonces ya no significa nada cuando todo se acusa de
sin prueba alguna de que están coludidos con el narcotráfico, pues entonces deja de tener significado, algo que tendría que ser muy grave y que tendría que ser denunciado por toda la sociedad. Hasta hoy no existe ninguna prueba por ningún lado, nadie ha aportado una prueba de que el presidente de la República ni Morena tienen alianzas con el narco, cosa que, como tú bien decías, sí hay muchísimas pruebas del otro lado, ¿no? La mitad del gabinete de seguridad de Felipe Calderón, incluyendo su mano derecha, García Luna, está en la cárcel por tener vínculos con el narcotráfico. Y yo quisiera preguntarle a la audiencia, ¿cuándo escucharon a los medios de comunicación, cuándo han escuchado a los medios de comunicación hegemónicos, a los grandes medios de comunicación, hacer un análisis serio, hablar de las investigaciones que están detrás de estos personajes del calderonismo que hoy están encarcelados? Jamás lo escuchamos, jamás escuchamos a Televisa, a Radio Fórmula, a todos esos grandes medios, a Loret de Mola, a todos esos grandes medios, jamás los hemos escuchado hacer un análisis profundo de qué pasó en el gobierno de Calderón y por qué hay tantísima gente tan cercana a él, vinculada penalmente, no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos, con el narcotráfico. Y todavía tienen el descaro de crear una narrativa, repito, de la mano de los medios de comunicación, y me parece una vergüenza que Carmen Aristegui se preste a esto, a estas declaraciones irresponsables, no solamente irresponsables políticamente hablando, es una irresponsabilidad con la sociedad mexicana, ¿no? Darle espacio a un político como La Bastida, que claramente tiene intereses y que está haciendo estas declaraciones sin sustento legal, sin mostrar ninguna prueba, darle espacio para construir una narrativa que le sirve a la oposición para justificar la falta de proyecto de nación y la falta de resultados electorales que han tenido en las últimas elecciones, ¿no? En las urnas nos hemos dado cuenta que la gente está harta del PRIAN, y es obvio, porque no tienen un proyecto de nación. Yo cada vez que platico en este hermoso espacio u otros espacios, digo que la gente me diga un proyecto, déjate tú ya proyecto de nación, una política pública, un eje de proyecto que tenga el PRIAN. No tienen absolutamente nada más que su propuesta es regresar a lo mismo de antes. Y eso significa que no han entendido los resultados electorales que tuvieron en el 2018, que se reafirmaron en 2021, que se volvieron a reafirmar con la revocación de mandato y que muy probablemente el domingo se vuelvan a reiterar y siguen con la misma. Yo de verdad no entiendo quién los asesora. Y digo, siendo obradorista, pues a mí me da gusto, ¿no? Bueno, aparte gusto de que estén dando de verdad, esas estrategias tan vacías, pero por parte también creo que el pueblo mexicano merece una oposición más seria, ¿no? Y la oposición no lo ha podido hacer. Es vergonzoso, es peligroso, y me parece, la verdad es que yo de la oposición no espero mucho, pero de Carmen Aristegui sé que últimamente ha tenido muchos actuares muy cuestionables, pero esto para mí de verdad que sí sobrepasa otro límite más de dar espacio a construir y a fortalecer esa narrativa que han hecho toda la oposición sobre el narcoestado, con ese ejemplo risible de que el presidente saludó a una anciana respetable, porque hasta donde sabemos todos y todas, la mamá del Chapo Guzmán no tiene crímenes, es una mexicana, y como bien dices, la saludó enfrente de todas las cámaras, no en lo oscurito como se hacía anteriormente, y eso no es un delito. Ella no tiene ningún delito, ella. Yo no tengo por qué responder, mi mamá no tiene por qué responder ante lo que yo hago. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de saludar a una anciana respetable enfrente de todos, a la luz pública? Pero que eso ha sido el nicho con el cual la oposición y los medios de comunicación han construido una falsa narrativa basada en nada, a falta de un proyecto de nación y para querer afectar a un gobierno. Pero repito, más allá del golpeteo político y todo, es una falta de respeto ante la situación grave de violencia que llevamos viviendo desde la guerra de Calderón,
con la ciudadanía, estar jugando con estos conceptos de narcoestado, de narcogobierno, cuando en realidad quien tiene pruebas de que sí tenía un vínculo fuerte con el narcotráfico es el calderonismo. Hoy el presidente López Obrador, de hecho, asegura que no hay indicios de violencia para las elecciones de este domingo, 5 de junio. Lo dejó muy, muy claro ante precisamente la narrativa que están intentando plantear en los medios de comunicación tradicionales sobre algún tipo de vínculo con el crimen y etcétera, algo que han estado intentando ya en las últimas semanas en medio de una desesperación muy, muy clara. Pero lo que sí hemos visto, Renata, es pues vamos, una persecución, por ejemplo, en Tamaulipas, una serie de situaciones irregulares en Hidalgo también en cuanto a la parte del priismo. Podemos pensar en efecto que este fin de semana, este domingo 5 de junio, las cosas, la elección va a transcurrir en absoluta paz. Sí, yo creo que me gustaría a mí también nada más reafirmar esto que mencionas de Tamaulipas. Es gravísimo lo que se está viendo en Tamaulipas y es increíble que, de verdad por eso están en donde están en la oposición, porque no tienen autoridad moral para después salir a decir absolutamente nada. Lo que está pasando con Cabeza de Vaca desde hace mucho tiempo, no ahorita, desde hace mucho tiempo, tendría que ser repudiado por toda la sociedad y por todas las fuerzas políticas. Y han callado como momias con este panista que le ha hecho muchísimo daño al pueblo de Tamaulipas y que ayer mismo el coordinador de campaña del candidato de Morena fue arrestado. Y todavía esta misma gente que hace el panismo, que persigue a quien probablemente les quite la gubernatura, todavía hablan de persecución política con un prófugo de la justicia como es Anaya, como un posible delincuente como es Alito del PRI. De verdad, ¿con qué autoridad moral, teniendo a esos actores políticos, Alito Moreno, Anaya, Cabeza de Vaca, todavía se atreven a armar esta narrativa? ¿Creen que la gente es tonta y que de verdad no se dan cuenta de quiénes son y que no tienen autoridad moral para decir nada? Entonces yo, primero que nada, repudiar lo que está haciendo Cabeza de Vaca en Tamaulipas, pero que sí tengo confianza, dado el del despliegue de la Guardia Nacional, para el derecho de las y los tamaulipecos a ejercer su voto en el sentido en el que ellos y ellas quieran, ¿no? Que parece ser que será un cambio histórico en el Estado. Tengo mucha confianza en que las autoridades, la Guardia Nacional, van a proteger ese derecho de los y las tamaulipecas, pero creo que algo fundamental que dijo hoy el presidente, y a ver si el INE no lo quiere multar por eso, pero es recordarle a la gente que el salir a votar y quizá organizarse para salir todos juntos, sobre todo en aquellas zonas que sean más calientes, salir a votar es la mejor manera de combatir a los mapaches, de combatir la compra de votos, porque no les alcanza, ¿no? Cuando el pueblo sale a votar de manera masiva, los fraudes electorales son muchísimo menos probables, no solamente aquí en México, sino es algo muy bien estudiado en todo el mundo. Entonces, pues, invitar a la gente que tenga confianza de que la Guardia Nacional ya está siendo desplegada desde hace varios días para cuidar las casillas en Tamaulipas y en el resto del país, de los otros 5 estados donde va a haber elecciones, y pues sí que salgan a todos y todas a votar, porque es su derecho, ¿no? Y se luchó muchísimo por tener ese derecho. En este país hemos vivido fraudes electorales no hace mucho. En 2006 se robaron la presidencia, en 2012 hubo toda una operación de Estado para evitar que la gente votara como quisiera, y por fin, a pesar del creo yo, muy cuestionable funcionamiento en muchas cuestiones específicas del INE, se ha podido construir una mejor democracia en nuestro país, y eso pues es un triunfo de todas las personas que nos consideramos demócratas. Entonces creo que invitar a la gente a votar, en la medida de lo posible ir en conjunto, y eso uno se siente más seguro, y pues esperar que el domingo todo camine de manera pacífica. Así es, esperemos que todo funcione bien y que nos vaya muy bien
en cuanto a elecciones. Y yo te quiero agradecer, Renata, por estos comentarios muy importantes y este llamamiento que haces, este llamado que haces para que la gente salga a votar este fin de semana. Yo se los digo, voten por quien ustedes quieran, pero voten, como bien dice Renata, cuando el pueblo sale a votar de manera masiva, no les pueden alcanzar ya los fraudes, de verdad. Siempre el pueblo es más que cualquier grupo del crimen organizado, que cualquier partido político, que los empleados de cualquier gran empresario multimillonario, hasta el más millonario de la tierra, su fortuna no le alcanza para enfrentar al pueblo, y en esto tiene mucha razón Renata Turrent. Renata, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que pues la gente se siga poniendo en contacto contigo, para que te haga este tipo de cuestiones, para que te siga en las redes sociales? Claro que sí, mi querido Toño. A mí me encuentran en @rturrent, en Instagram y en Twitter. Luego me tardo en contestar, pero sí contesto los mensajes. Ténganme nada más paciencia. Allá me encuentran en estas 2 redes sociales y en este bello espacio todos los jueves. Es un gusto enorme estar contigo. Te mando muchísimos abrazos y besos hasta allá, y pues a todo el auditorio que los queremos a todos muchísimo. A ustedes también, a tu familia la queremos muchísimo. Un saludo a Renatititita, como le dice Vicente, que estoy seguro muy pronto pues estará también ocupando las pancartas. Yo te quiero compartir que recientemente fui a una protesta con mi chiquilla, que son de la misma edad, más o menos, y que ya llevó su pancarta, mi chiquilla, así que vamos a seguir en esta lucha por la verdad con justicia. Siempre me da mucho gusto compartir micrófonos contigo, Renata, y estamos muy en contacto. Qué belleza. Muchos besos para allá a todos en casa, y a toda la gente hermosa que nos escucha, también a ustedes y a toda su familia. Muchas gracias a Renata Turrent, aquí en Sin Censura. Usted lo sabe, asesora en políticas públicas de la UNAM y gran analista política aquí en Sin Censura.